Este es el aeropuerto internacional de Pyongyang a las 3 de la madrugada. Miren la zona de llegadas. Es una enorme área con una alfombra roja y la única persona en ella es la figura solitaria de Kim Jong-un, que llegó a tiempo y ahora pasea de un lado a otro, contando los minutos hasta el aterrizaje. Así es como usualmente se espera a un mejor amigo o a tu novia en el aeropuerto. Finalmente, llega el avión con las grandes letras que dicen Rusia en su costado. Putin baja del avión luciendo un poco desanimado. En general, proyectaba esta imagen de un buen chico, un simple ruso que es un poco tímido ante una recepción tan grandiosa durante toda la visita. Mira cómo los dos presidentes se suben al coche diciéndose el uno al otro, después de ti, no por favor después de ti, no después de ti. Y grandioso no era una exageración. Las luces de las motos de la policía brillaban como gigantescas guirnaldas navideñas. Putin llegó a las 3 de la madrugada, pero en Pyongyang todas las ventanas de los edificios estaban iluminadas. De que esto se hizo por orden del partido para poder decir, miren cuánta electricidad tenemos. Las principales festividades estaban programadas para el día siguiente. La residencia donde Putin pasó la noche estaba a 12 millas del lugar principal y todo el camino fue recibido por personas paradas a ambos lados de la carretera y ondeando banderas. Probablemente toda la población de Pyongyang salió a recibir a Putin. La gente esperaba agachada en la plaza Kim Il-sung, llenando todo su enorme espacio. Todos se pusieron de pie tan pronto como aparecieron Putin y Kim Jong-un. La orquesta tocó canciones rusas y el director estaba de espaldas a la orquesta, lo cual es raro, por cierto. Globos se elevaron en el aire con todas las noticias actuales. Parecían un lanzamiento de prueba hacia el paralelo 38. Después de eso, ambos presidentes recorrieron las calles de la ciudad de pie en un convertible Mercedes-Benz. Putin no preguntó cómo Corea del Norte consiguió ese automóvil a pesar de las sanciones. Luego Putin presentó un coche ruso llamado Aurus. El nombre es una combinación de dos palabras, Aurum, el término latino de oro, y Rusia. Putin condujo el coche y llevó a Kim Jong-un de paseo. Luego intercambiaron lugares. El automóvil tiene un soporte para un paquete de cigarrillos porque Kim Jong-un es un fumador empedernido. En Vladivostok, Putin ya le había regalado uno de estos automóviles y ahora le ha regalado un segundo. Hablo tanto sobre la parte ceremonial de la visita porque en cuanto al contenido no hay nada nuevo. Los países firmaron un tratado de apoyo y cooperación a gran escala, que significa que si una de las naciones es atacada, la otra está obligada a venir en su ayuda. Este tratado ya existía entre Rusia y Corea del Norte, pero había expirado. Además, Putin prometió suministrar armas a Norcorea si Occidente arma a Ucrania. Esto fue anunciado por los líderes en una conferencia de prensa y fue una de las raras oportunidades de escuchar la verdadera voz de Kim Jong-un. Debo decir que suena un poco inusual. 서로 관계 발전 행로에서 오늘과 같은 중대한 사변을 맞이할 수 있은 것은 Putin se fue tarde en la noche y Kim Jong-un lo despidió personalmente hasta el aeropuerto. Miren, Putin ya subió al avión, pero el líder coreano no se va. Luego, Putin aparece en la ventana y empieza a agitar la mano. Kim Jong-un le responde y no deja de agitar la mano, incluso cuando el avión ya está en el aire. En general, Corea del Norte es un país que parece muy inusual para las personas en la parte occidental del mundo. ¿Puedes, por ejemplo, imaginarte siendo parte de esta multitud ondeando banderas? ¿O puedes imaginar una vida sin internet? Quiero decir, sin el internet normal que no esté controlado por el gobierno. Yo personalmente estuve en Corea del Norte. Intenté entender cómo es posible vivir de esta manera en el siglo XXI y hoy les contaré todo sobre mi viaje. Hola a todos, soy Anton Liadov y hoy tenemos un episodio muy inusual. Les contaré sobre cómo filmamos probablemente uno de los episodios más arriesgados y peligrosos, verdaderamente peligrosos desde Corea del Norte. De hecho, aunque hayan pasado 3 años, diría que los recuerdos siguen estando muy frescos. Después del lanzamiento de este episodio, este video fue bloqueado. Estuvo bloqueado por varios meses. Trabajamos mucho tiempo con YouTube y abogados para volver a subirlo a la plataforma. Hoy repasaré el video y les contaré sobre los momentos más emocionales y peligrosos que viví. ¿Con qué comenzó todo? Volamos de Moscú a Pekín, llegamos. ¿Y por qué hablo en plural? Porque estaba con una productora que me ayudaba y teníamos un cuento de que trabajábamos en una firma de abogados. Ella era mi jefa y yo era su asistente. Teníamos que mantener ese cuento y no olvidarlo. Acordamos que en nuestra empresa había aproximadamente 30 personas y que nos ocupábamos principalmente de asuntos administrativos y cosas así, nada de asuntos criminales.
días. Planeamos ese cuento y realmente nos ayudó porque hubo ocasiones en que los guías nos separaban, haciéndonos las mismas preguntas a los dos. Días como esos ocurrieron. Al pasar cerca del otro, hacíamos esto. Y decíamos, ella me preguntó sobre esto. Nos informábamos mutuamente. Fue bastante incómodo, pero en principio mi paranoia crecía con cada día que pasaba. China es el principal y único aliado de Corea del Norte en la actualidad, un aliado bastante serio. Por ejemplo, las personas que intentan escapar de Corea del Norte son devueltas por China, literalmente forzadas a regresar sin importar quiénes sean. Mujeres con niños, no importa. A China no le importa su situación, los envían de vuelta a Corea del Norte. Por eso fue especialmente interesante llegar a Pekín, porque en Pekín hay un barrio norcoreano que vive prácticamente bajo las mismas reglas que dentro de Corea del Norte, es decir, hay un verdadero gueto allí. Cuando llegamos allí, le pedimos al guía que simplemente nos llevara. El amigo dice, sí, sin problemas, por favor, vamos. Está ubicado cerca de la embajada de Corea del Norte en Pekín. Y les pregunté, ¿se puede encontrar alguna tienda? Ellos explicaron de manera complicada. Lleguen a tal calle, giren a la izquierda, luego giren a la izquierda de nuevo y así sucesivamente. Al final de esta ruta complicada, una persona sale a encontrarnos y nos lleva a la tienda. Y aquí está ese momento justo. Nos llevaron a la entrada de un edificio común y corriente y estamos esperando frente a una puerta totalmente discreta, sin ningún letrero, por supuesto. Detrás de esa puerta está la tienda. Grabé esto cuando salió a recibirnos la persona especial que nos llevó a la tienda. Me coloqué una pequeña cámara GoPro en el pecho. Para nuestra suerte, todo sucedió en medio de tal confusión que nadie prestó atención a lo que llevaba. No la oculté en absoluto. Todos la vieron, pero nadie dijo nada. Quizás uno de ellos la señaló con el dedo una vez, pero sin consecuencias. Entramos en la tienda y compramos cerveza, vodka y algo más. Frente al vagón nos reciben los empleados de Corea del Norte. Cada uno de ellos lleva en el pecho una insignia con los retratos de los líderes de Corea del Norte. Es impactante cuando ves algo tan característico de Corea del Norte por primera vez. Rápidamente notas que cada uno de ellos, absolutamente todos, llevan una insignia con los líderes de su país, Kim Jong-il y Kim Il-sung. Y miren sus camisas tan bien planchadas. Todos las tienen así. Yo solo he usado una camisa tan bien planchada en mi boda. Miren, yo también llevo una insignia. Nos hicieron comprarla. Y los empleados nos recomendaron encarecidamente llevarla siempre. Aquí estoy usándola todavía, respetándola, honrándola. El viaje dura un día entero, una noche hasta la frontera y luego otro día completo por Corea del Norte. Solo un tren va de China a Corea del Norte, pero no todos los vagones llegan a Corea del Norte. Solo 2 vagones del tren continúan hasta Corea del Norte. Los otros 6 vagones se desacoplan en la última ciudad china. En principio, puedes pasar de la parte china del tren a la parte norcoreana, es posible, pero no se fomenta. En el vagón en el que te subiste es en el que viajarás hasta llegar a tu destino final. Pero somos turistas y llevamos dólares. Y cuando decidimos cenar en el vagón restaurante, tuvimos que pasar a la parte china del tren, ya que el restaurante está allí. Así es como se ve. En el vestíbulo, junto a la puerta cerrada, hay una persona especial. Tiene un enorme manojo de llaves. Inmediatamente pensé en la caricatura de Chipollino. ¿Recuerdan cuando Chipollino intentaba pasar a su abuelo y este guardia caminaba haciendo sonar esas llaves? El conductor chino vio que quería pasar y me abrió la puerta. Y miren, aparece nuestro conductor coreano, camarada. Ya tiene la camisa desabrochada, lo cual es muy extraño. Normalmente no se les permite andar así. Nos abre la puerta y nos deja pasar a nuestro vagón norcoreano. Lo olvidé completamente. Hay 2 personas de guardia, no una. ¿Pueden imaginarlo? Un guardia vigila la puerta en la parte china del tren y otro guardia está en la parte norcoreana. Es como una verdadera frontera entre países. ¿Pueden imaginarlo? Una frontera móvil. Ahora vendrán los guardias fronterizos. Revisarán bolsos, teléfonos, laptops, etc. En ese momento muchos pasajeros nuevos entraron. Creo que entraron más de 10. En un compartimento, a los coreanos les hacen quitar la etiqueta de Coca-Cola. Nunca olvidaré el espectáculo de cómo arrancaban las etiquetas de Coca-Cola con los dientes. Es un espectáculo único y estoy muy contento de haberlo captado en video, de verdad. Esto es exactamente lo que está ocurriendo ahora en nuestro país cuando nos traen Coca-Cola con otros sellos. Ay, esto es por supuesto terrible. Ahora ya ni siquiera hace falta ir a Corea del Norte. Aquí es normal confiscarle a un coreano un iPhone, aunque sea una copia china, o una cámara Canon EOS. Cada una cuesta alrededor de $2,000. Imagínense, me quedé alucinado de verdad cuando viajábamos con ellos. Los guardias fronterizos, en silencio, simplemente llegaron y sacaron 3 o 4 cámaras de su compartimento, todas bien empacadas, así, sin más.
Como diciendo, nos encargaremos, simplemente las tomaron y las destruyeron. Mi amigo pregunta, ¿cuál es tu profesión? Soy abogado. Abogado. ¿Periodista? No, abogado, un letrado. Ah, letrado. ¿Son tan simpáticos? Ah, bueno, abogado, vale. Bueno, eso es todo. Todo en orden. Y siguió comiendo su kimchi. Qué guapos, ¿eh? La oficial tomó mi teléfono y comenzó a revisar mis fotos y videos. Por suerte, había movido todo previamente a la carpeta de eliminados recientemente. Recuerdo que ella simplemente tomó mi teléfono sin decir absolutamente nada. Yo estaba sentado, ella se acerca y en silencio toma mi teléfono, comienza a abrir las fotos, simplemente mirando. ¡Wow! En algún momento se acerca otra señora y dice, son turistas. Ella dice, turistas, entonces no habrá inspección. Ella ya había visto la mitad del teléfono para ese momento, pero entonces no habrá inspección. Todo debe estar perfecto. Aquí hay un hombre que se ha puesto pantalones formales sobre sus pantalones deportivos, así caminará en un calor de 40 grados. Eran unos tipos muy divertidos. Se notaba que no vivían en Pyongyang, porque cuando nos acercábamos a la ciudad la miraban con gran asombro. Había edificios altos por todas partes. En la capital, claro, hay muchos. La ciudad está diseñada como una enorme presentación. Estaban simplemente asombrados. Así. A los coreanos les encanta asombrarse de esa manera. Y a los surcoreanos también les gusta hacer lo mismo para expresar asombro. Recuerdo cuando estuve en las Olimpiadas, nos acercamos a algunos coreanos que también eran del campo. No habían visto muchos extranjeros. Cuando nos vieron, nos miraban así. Sus ojos se agrandaban. Sus caras se llenaban de sangre. Realmente una expresión de... Incluso los llamábamos... Porque empezamos a hablar con ellos en inglés. Ellos decían, como si se te acercara un extraterrestre y comenzaran a hablar contigo. Y su reacción fue así. Increíble. Resulta que personas como tú también existen. ¿Cómo es posible? Y ellos, todos los coreanos lo tienen. Es increíble. Nos acercábamos a la estación y pasábamos por el hotel, su famoso rascacielos triangular que nunca se ha habitado y nunca se habitará porque es solo una estructura vacía. Lo construyeron incorrectamente y estos chicos inmediatamente soltaron su... Se maravillaban de todo lo que tenía conmigo, la cámara, el teléfono. A uno le mostré un juego en el teléfono y le enseñé a jugar. Lo hacía con gusto, pero como si tuviera vergüenza. Tenía vergüenza de que yo viera y entendiera que nunca en su vida había visto algo así, que no solo no había jugado ese juego, sino que nunca había jugado ninguno. Trataba de no mostrar demasiado interés, aunque claramente lo tenía. Cuando salía, jugaban todos juntos, y cuando entraba rápidamente lo apartaban, como si no fuera nada interesante, que también tenían mucho de eso en sus mercados norcoreanos. Edité esto yo mismo. Quería crear ese efecto de cómo el país se presenta de una manera grandiosa frente a todos. Pero en realidad hay mucho de lo que el propio país se avergüenza de hablar. Ahora, años después, entiendo que, de alguna forma, yo también vengo de un país como ese. Si hay un ataque desde el sur y se mueve alguna maquinaria o tanques, estas cuñas de madera se retiran y los bloques de hormigón caen sobre la carretera, bloqueando el camino al país en caso de ataque desde el sur. Esto en general no se podía filmar. Era una zona desmilitarizada, pero fue muy divertido. Es decir, había muchos turistas detrás de mí, sí. Y los guías, todos ellos como... Todos dicen, estamos parados, no filmamos y no nos dejan ir más allá. Necesitamos pasar por este puente, pero bajo su comando. Y en algún momento dan esta orden y solo los turistas van y los guías desaparecen en algún lugar. Me doy cuenta de que, maldita sea, tengo que aprovechar el momento. Mientras no haya nadie, tengo que filmar. Y fue muy divertido que logré pasar por este lugar. En principio, no veo que nadie más haya filmado este lugar. Al entrar, la sensación de la perfecta Corea del Norte termina bastante rápido. Las cabras pastan justo entre los edificios de la frontera. La gente cena no en un estanque, sino que es solo un enorme charco de agua estancada. Lo mejor que se puede hacer es mirar muy de cerca, mirar con mucho detalle por lo que estás pasando. Porque puedes ver cosas que te impresionan, como este tipo de carrito de campo siendo conducido por pleno centro de la ciudad, porque estos edificios están construidos frente al ferrocarril, ¿verdad? Estos edificios son los más hermosos de la zona para causar una buena impresión. Y miren, allí hay un niño sentado jugando en la arena. Además, es obvio que la arena es arena de construcción.
Trabajan la tierra con arado y arrancan la hierba exclusivamente con las manos por todo el país. ¿Cómo arrancan la hierba con las manos? Es simplemente algún tipo de fetiche de ellos, absolutamente, no sé. Creo que está muy relacionado con la falta de combustible, sí, gasolina, porque si cortas con una cortadora de césped necesitas gasolina, pero ¿dónde conseguirla en tales cantidades? Y como la gasolina que hay se utiliza allí para los coches, básicamente es demasiado caro, pero es mucho más barato hacer que la gente arranque la hierba. Hay mucho en común entre nuestros países. En los parques, a los coreanos les gusta sentarse en el asfalto sobre una bolsa de plástico y jugar a las cartas. Este es el barrio más elitista de la nomenclatura. ¿Con qué lo compararía? Es como si salieras del centro de Moscú, de la Duma estatal, y caminaras por los callejones y parques cercanos. Allí viven y descansan funcionarios. Bueno, este es exactamente el mismo barrio, solo que en Corea del Norte, todas estas personas son funcionarios, absolutamente todos. No son constructores ni conductores ordinarios, no. Viven de manera completamente diferente, son la verdadera élite de Pyongyang. Esta persona, tal como estaba en la oficina con su traje, viene a este parque y se sienta en la acera para jugar a las cartas con su elegante sombrero de paja. Es muy inusual, pero aquí es normal. Bueno, no puedo decir que esto sea exclusivo de los norcoreanos. Recuerdo muy bien mi viaje a Corea del Sur y allí también encontré a menudo ese ambiente rural que me sorprendía. El contraste se sentía aún más fuerte. Recuerdo un episodio que ocurrió en Seúl. Seúl es una capital que impresiona con una gran cantidad de rascacielos y tecnología de punta. Por ejemplo, en las calles de Seúl hay una cantidad increíble de pantallas LED. Me dio la impresión de que trajeron estas pantallas de todo el mundo. Cuando caminas allí, sientes que estás en una especie de Manhattan espacial. Y con toda esta tecnología, de repente ves a una abuela en una parada de autobús, a pocos pasos de este pico de tecnología. Esa abuela es de las mismas raíces que estas personas, porque antes eran un solo país, y esta abuela vende eneldo y perejil de su jardín, de su dacha. Eso es asombroso y sorprendente. Ella, por supuesto, no se sienta directamente en el asfalto como aquí, pero creo que si no hiciera frío podría sentarse en el asfalto. Ella usó una caja como asiento. Así que esto también existe en otros países, no solo en Corea del Norte. Es igual que nuestras abuelas que traen calabacines, berenjenas y tomates de sus dachas a la ciudad. Creo que todo esto son ecos del periodo soviético y se mantiene desde la época de la Unión Soviética. Inmediatamente vienen a la mente esos viajes colectivos a los campos, esa ayuda al Estado para obtener alimentos. Creo que todo esto viene de ahí. Ahora miren de cerca. A la izquierda en el panel ni siquiera hay ventanas instaladas. Nadie vive allí. Es solo una caja para un fondo bonito. Instalaron un cartel, pero es masivo, pesado, hecho para durar. No es como los simples carteles que ponemos en Moscú en algún poste de metal. Aquí todo es más serio. Miren el borde del cartel. Es impresionante. Literalmente esculpieron el cartel en granito. Increíble. Y por supuesto, debe verse bien con un fondo adecuado y poderoso. Así que construyeron un edificio de caja en el que nadie vive y no planean vivir. El culto a la personalidad del líder Kim Il-sung comenzó a construirse un año después de la fundación del país. Hasta el día de hoy sigue siendo el pilar principal de la ideología norcoreana. La impresión más grande en mí la hicieron, por supuesto, esos eventos a gran escala que allí tuvieron lugar. Y allí no se podía filmar en absoluto por alguna razón. No sé por qué, pero literalmente me golpearon en las manos para que deje de filmar. Desesperadamente quería compartir esas emociones, impresiones. Lo único que se me ocurrió fue simplemente entrar al baño más cercano. Y pasó de esta manera. Bueno, disculpen que desde el baño, pero honestamente simplemente no había otro lugar desde donde grabar. Son solo los grandes líderes y eso allá es una victoria. Y allí se muestra eso, ¿qué sabes? Ese tipo. Disculpen estos sonidos. Intentaré cortarlos. Pensé en eliminar este momento por completo, pero miren su popularidad. Aquí está la estadística. Este episodio lo revisan más frecuentemente en el segundo 57. Es un desastre. Arriesgo mi vida, mi libertad. Intento grabar en secreto. Y al final la gente revisa más a menudo el momento en el que algún coreano se tira un pedo en la cabina vecina. ¿Cómo así, gente? No entiendo qué pasa con ustedes.
¿Ven cómo reprimo mi sonrisa aquí? La verdad es que a menudo tenía que reprimir mis sonrisas y risitas porque a veces contaban historias tan locas que simplemente quería reír. Era uno de mis guías. Y en ese momento paseábamos por un parque de la ciudad y caminábamos hacia donde estaban instalando una estatua, naturalmente de algún líder, pero no era una estatua importante. Podríamos llamarla una estatua de quinta categoría en importancia. Tal vez era un lugar donde el padre de uno de los grandes líderes había estado alguna vez. Y mientras caminábamos hacia este lugar, mi guía comenzó a contar su chiste. De repente vio la estatua. Se quedó callado y dijo: «Oh, aquí no se pueden contar chistes, vamos a alejarnos unos metros más». Así que caminamos un poco más y solo entonces continuó con su chiste. Y el chiste era horriblemente malo. Realmente no tenía nada de gracioso. Pero él se reía mucho. Nuestro país proporciona apartamentos a los empleados de las universidades y a los profesores. Sí. Ese cuento se lo cuentan a todos aquí, desde turistas hasta invitados extranjeros de alto rango. Lo interesante es que en algún momento mis guías parecieron empezar a jugarme el juego. Deliberadamente no mostraba sus caras ni grababa sus voces, pero a veces cuando veían que algo me interesaba mucho, comenzaban a contarme lo que sabían. Todo lo que sabían de sus programas de televisión. La mayoría de las veces eran puras tonterías. Juzguen ustedes. Una de mis guías me dijo con franqueza que le gustaría mucho visitar la RDA, República Democrática Alemana. Y parecía no saber que ese país dejó de existir en 1990. La mayor parte de la filmación ocurrirá a una velocidad de aproximadamente 100 kilómetros por hora. Fue la integración publicitaria más loca. Porque en ese momento mis guías me miraban y yo decía: por favor, hagan clic en el enlace en la descripción. Bueno, el viaje fue caro y necesitaba recuperarlo. El dinero no cae del cielo. Miren allá. Esos son tugurios. No presten atención. Mis guías reaccionaban de manera muy divertida cuando les preguntábamos, por ejemplo, qué eran esas chozas. Lo que hacían era esto. Tú les preguntabas y ellos comenzaban a señalar y decir: miren qué belleza, aquí fluye el río, allá están los hermosos edificios gubernamentales. Yo les preguntaba: ¿y qué es eso allá? Señalando las chozas. Ella se acercaba a mí, tomaba mi mano en silencio, la giraba en otra dirección y continuaba: y aquí está el hermoso loto. En realidad, ni siquiera intentaban responder a mi pregunta. Actuaban como si no hubiera dicho nada. Era muy divertido. ¿Ven al hombre junto a mí? Es un periodista de la agencia Associated Press. Ese fue realmente el momento más arriesgado de mi viaje. Posiblemente uno de los más peligrosos para mí. Por alguna razón, bebí 2 chupitos de vodka con serpiente en el camino a esta excursión y mi sentido del peligro se adormeció. Y mi cámara era profesional. Cualquier periodista experimentado podría deducir fácilmente al verla quién soy en realidad. Esta cámara no es turística. Miren, tiene un micrófono conectado a través de un adaptador especial XLR que usan los profesionales. Tiene un mango especial. Antes de cruzar la frontera, desmonté la cámara, quité todos estos accesorios y la capucha del lente. La capucha es una funda alrededor del lente. Al quitar todo eso, la cámara se veía mucho más compacta y parecía más una cámara de aficionado. Y él me pregunta: ¿eres realmente un turista? Yo respondo: sí, un turista normal. Y él mira mi cámara con sospecha y pregunta: ¿no es demasiado complicada y cara para un turista? Yo respondo que sí, que es cara. Posiblemente sospechó algo, pero no siguió con el tema y traté de irme rápidamente sin llamar la atención. Realmente no tenía que haber dicho nada, sinceramente. Simplemente no tenía que haber hablado de eso. Pero no pude resistirme y mencioné el tema delicado. Y durante esta conversación estábamos en la Torre Juche, pero esa no fuese el final de la aventura. Hubo una continuación. Cuando bajé rápidamente después de esa conversación en la cima de la torre, nos llevaron de nuevo a tomar esa misma vodka con serpiente. Bebí otra vez y mi aparato vocal se activó automáticamente. Ya trabajaba en televisión y tenía una voz entrenada. Comencé a hablar con una voz profesionalmente entrenada, como se escucha a menudo en los programas de televisión. Y entre los empleados había una mujer que notó esto. ¿Puedes imaginarlo? Inmediatamente se acercó a mí y me preguntó: ¿eres periodista? ¿De qué medio eres? Y nuevamente me puse en guardia. Le respondí que no era periodista, que era abogado. Le dije que aquí estaba mi jefe y volví a contarle que trabajábamos en casos administrativos. Ella claramente sospechó algo. Pienso que probablemente había visto a muchos periodistas en su vida, porque este lugar es turístico y ha visto a periodistas de todo el mundo. Y dado que no hay muchos lugares para ir, todos los reporteros inevitablemente visitan esta torre. Ese fue otro momento realmente peligroso en este viaje.
Un periodista logró sacar archivos en un USB que los norcoreanos no pudieron revisar. Se llama Vitaly Mansky. Hizo un documental con las grabaciones del proceso de filmación. En una de las escenas filmaron a una supuesta familia común 7 veces, porque los actores no reían lo suficientemente alegre. Todos están vestidos bien, su ropa toda bien planchada, al vapor. Todos hablan sin tartamudear, muy claramente, gesticulan como profesionales. Necesitas comer mucho kimchi. Debes comer mucho kimchi. Trataron de recrear el interior de un apartamento coreano. Qué bien está encuadrada la toma. Miren qué hermoso es el apartamento. Una foto de los líderes en la pared y al mismo tiempo el diseño europeo del apartamento. Osos de peluche bien colocados en el sofá, cortinas, pero todo es artificial, todo en este video es falso, artificial. Fue la peor cosa que hice en mi vida, pero solo soy humano. Él era ciudadano estadounidense y murió poco después de unos eventos extraños durante una visita a Corea del Norte. Esto ocurrió literalmente 4 o 5 meses antes de nuestro viaje. Había oído hablar del escándalo, pero no sabía que había muerto recientemente, unos 4 meses antes de mi viaje. Me enteré cuando ya estaba en la estación de tren con mis cosas y casi abordando el tren. Por supuesto, es una historia terrible y entonces estaba muy asustado, lo admito. Si no conocen su historia, se las contaré brevemente. Fue en un viaje turístico normal a Corea del Norte, era estadounidense, y cuando estaba en el hotel, de alguna manera se equivocó y entró en el piso equivocado. En los hoteles de Corea del Norte solo se permite estar en tu piso o bajar al primero. Entrar a otros pisos está estrictamente prohibido. Normalmente hay barreras en cada piso y cada uno está bajo estricta vigilancia. Lo que realmente pasó no está claro. Tal vez bebieron demasiado o simplemente por curiosidad fue al segundo o tercer piso. En la pared había un cartel que decía: armémonos con el patriotismo de Kim Jong-il. Antes de continuar, permítanme explicar que en este país cualquier frase, cualquier cartel con el nombre o aún más con la foto del gran líder es muy serio. Noten que en cuanto empiezo a hablar de los líderes de Corea del Norte, inmediatamente los llamo grandes. Ahora que lo recuerdo, mientras estaba en Corea del Norte, nunca mencioné la palabra líder o Kim Jong-il sin agregar gran, realmente. Cualquier superficie o cosa con la imagen del líder o su nombre se convierte casi en un objeto de adoración. Cualquier cartel, retrato o imagen de cualquier tipo con el rostro del líder o su nombre automáticamente se vuelve intocable, sagrado. Me parece que esta veneración es a un nivel más sagrado que un icono y hay que tratar estos objetos con mucho respeto. Por cierto, esto también se aplica a los periódicos. Claro, en cada periódico siempre hay una foto de Kim Jong-il o Kim Jong-un. Así que hay que tener cuidado, no se puede arrugar, doblar el periódico, es una señal muy mala. En cada habitación, en cualquier hotel al que llegues, hay instalada una cosa como una radio. Realmente todavía pienso, ¿en verdad escuchan todo lo que se dice en todas las habitaciones a través de esas radios? ¿Sí? Creo que no es exactamente así, pero al menos la posibilidad de escuchar lo que alguien dice en cada habitación definitivamente existe. Bueno, es decir, como regla general, ya sabes, las habitaciones con escuchas telefónicas son las habitaciones en 3 o 4 pisos y, o sea, las personas que aún deberían escuchar se instalan por regla general en estas habitaciones. En Corea del Norte han desarrollado su propio sistema operativo. El punto aquí es que ella en un momento inesperado hace capturas de pantalla de su pantalla. Grabamos este episodio en un hotel. En la planta baja hay una computadora que se puede alquilar. Tiene un sistema operativo Windows XP, pero funciona. Por supuesto, lo alquilamos y la forma en que cobraban por el uso era algo que no se imaginan. No cobraban por minuto, te cobraban por cada mensaje. Es decir, te ofrecen escribir un mensaje y enviarlo. Y por cada uno tienes que pagar. Y yo de hecho lo hice. Envié un correo electrónico a través de Outlook, que es la única manera. Honestamente, desde entonces he soñado muchas veces que de repente me encontraba nuevamente en Corea del Norte y volvía a sentir esa ansiedad y peligro. Es una verdadera pesadilla, así que ahora ya lo saben. Uno de esos sueños lo tuve recientemente, como si volviera a entrar en Corea del Norte y me dejan pasar en la frontera por alguna razón y en el sueño pienso, vaya, ¿será que ya olvidaron que estuve aquí hace poco? Y recuerdo que en ese sueño me unía a un grupo. Pasaba mi primer día y todavía estaba en una tensión increíble. Pronto vendrían por mí y me llevarían a prisión, pero nadie venía. Entonces fuimos a una excursión. Todavía no me habían descubierto, pero tenía mucho miedo de que lo hicieran. Y en ese momento me despertaba. Se sentía tan real. Después tuve muchos sueños similares. Si les gustó este formato, denle like a este video y dejen un comentario.
Continuaré contándoles historias interesantes. Me gusta esta idea porque me permite interactuar con ustedes directamente. Hagan sus preguntas y haré episodios especiales respondiéndolas. Y si les interesa ver mis transmisiones en vivo, menciónenlo en los comentarios. Gracias, soy Anton Liadov y este fue el episodio sobre cómo filmamos el video sobre Corea del Norte.